La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Colombia es más grande cuando resuelve sus diferencias mediante el diálogo. Hay razones para celebrar. La reforma laboral garantiza el derecho al trabajo digno, con salarios justos como ordena la Constitución. No hay vencedores ni vencidos. Lo que hay son mayores oportunidades para generar riqueza. Los grandes ganadores son los trabajadores. ¡Gracias! Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. La reforma laboral es un triunfo colectivo. Recuperó el pago de las horas extras a los trabajadores. La jornada nocturna se fijará entre las 7 p.m. y las 6 a.m. Se reconocerá gradualmente el 100% del recargo por trabajo en días festivos. Un trabajador bien remunerado es una ganancia para todos. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. El Centro Nacional de las Artes es este gran proyecto ubicado en el Centro Histórico de Bogotá, que es de la Nación, le pertenece a la Nación y al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia. El Centro Nacional de las Artes es un proyecto de infraestructura principalmente, o así empezó, que en diferentes gobiernos se construyó alrededor del Teatro Colón para ampliar el Teatro Colón. La responsabilidad ha sido recibir la infraestructura y abrir sus puertas a la población por primera vez. Y no queríamos abrir las puertas de cualquier manera. Precisamente el enfoque más importante que ha tenido este momento de la historia que nos correspondió ha sido proponerle al país un proyecto cultural que le dé vida a esta infraestructura que se entregó y que implica, desde la mirada de nuestra política cultural y desde la mirada de nuestro plan de gobierno, tener un enfoque de inclusión, un enfoque de participación, donde las poblaciones históricamente excluidas también sean protagonistas de los escenarios de la creación y del proyecto, pero además toda la comunidad en general, y ver este gran teatro nacional, el único teatro nacional público que tiene el país, como el gran escenario de varias salas, porque ahora es Teatro Colón, por supuesto, con sus casi 133 años de historia, pero además ahora es la Sala de Elías Zapata, la Sala Fanny Mickey, la Sala Teresita Gómez, la plazoleta del Centro Nacional de las Artes, que es donde nos encontramos, que es el lugar más accesible, abierto, al aire libre, que está sobre la 11 y que es el otro ingreso de este gran complejo cultural. Todo este proyecto de infraestructura hemos tenido esa responsabilidad de pensar el proyecto cultural que le dé sentido a que esta infraestructura, a este gran teatro de teatros público nacional, pueda proponerle al país otra manera de encontrarse, otra manera de construir una programación artística, pero sobre todo de que esto realmente sea una infraestructura cultural para la vida. El Centro Nacional de las Artes, en su proyecto y en su propósito, está armando un modelo que lleva este par de años, armando una agenda también con las personas, con los sectores artísticos, con la comunidad en general, que proponga un modelo transversal de desarrollo territorial, de relacionamiento con su país, de misionalidad, donde este gran teatro, que es de todas y de todos los colombianos, le hable a su país, a esa diversidad cultural, artística, territorial, geográfica que tiene Colombia, y también plantee un diálogo con el mundo,
con las grandes conversaciones, cuál es nuestro tiempo hoy, qué estamos viviendo hoy y eso cómo se refleja en lo que pasa en esta casa. Nosotros le llamamos a esta casa la gran casa de las culturas, las artes y los saberes. Es una de esas infraestructuras importantes del Ministerio de nuestras culturas y que obviamente no es la única, pero sí es la que tiene que ver con las artes escénicas, con las artes vivas, con el teatro, la música, el circo, la danza, todos esos otros sectores cuando también son interdisciplinares, que le coquetean a las artes visuales, que crean puentes incluso con otros campos creativos, con los rituales escénicos, con las manifestaciones culturales. Esta casa es esa gran casa de las culturas porque es una gran casa del encuentro, pero no solo hacia nuestro país, sino también de nuestro país hacia el mundo. Y nos adherimos a lo que está sucediendo hoy. Yo creo que esa es la pertinencia también del proyecto cultural que se está construyendo y que se construye en comunidad. Y vemos a las audiencias desde ese lugar o a los espectadores, donde antes en un teatro está el proyecto artístico en escenario y el público, por supuesto, al frente. Nosotros tenemos unas salas que en disposición del público, por supuesto, recrean esta relación, pero sí todas las acciones que hay alrededor de esa agenda artística lo que hacen y la invitación permanente es a que construyamos comunidad, un sentido de vernos, de encontrarnos, de presencialmente y de hecho después de una pandemia que no es menor, que como humanidad hayamos vivido eso y las preguntas que nos estamos haciendo hoy las podamos resolver, nos podamos escuchar, nos podamos ver en esta casa, no solo desde lo que sucede en las salas, por eso esto no simplemente es un teatro donde se ven obras artísticas y proyectos culturales en un escenario. Esto es una casa de una comunidad alrededor de un lugar público donde nos encontramos alrededor de las artes para abrazarnos, para celebrar la alegría colectiva que nos conecta y nos une como colombianos, pero también el duelo colectivo. Esta es una casa para construirle una cultura de paz, para hablar del cuidado de la vida, del planeta, para hablar de cómo y la importancia de la ancestralidad en el futuro que tenemos nosotros como país y en este mundo. Es un momento y es un lugar que estamos viviendo, en el que estamos conviviendo todo el tiempo para hacernos las preguntas difíciles también a través de las artes y de lo que sucede aquí. Es muy interesante e importante lo que ha pasado con el proyecto porque también el enfoque de pensar un Centro Nacional de las Artes en Bogotá, que de todas formas está situado a Bogotá en su infraestructura, el propósito de pensar esa dimensión de lo nacional ha sido cómo nos conectamos con nuestro país y nuestras regiones, cuál va a ser el enfoque de territorialización, de regionalización que es tan importante en este gobierno y que ha permitido llegar a regiones a las que nunca llegábamos, tanto en otras áreas del Ministerio de las Culturas, por ejemplo, por supuesto, del Gobierno Nacional en general. El Centro Nacional de las Artes, si bien es el Teatro Público Nacional ubicado en Bogotá, está construyendo una red nacional de teatros públicos y patrimoniales para trabajar con todos los teatros pares del país, muchos de ellos que están por restaurar o que están en proceso de reconstrucción, otros que funcionan pero todavía de pronto no tienen un proyecto cultural artístico como corazón de su ejercicio diario y cotidiano, otros que tienen otros retos en modelos de gestión y sostenibilidad, en fin. La Red Nacional de Teatros Públicos y Patrimoniales es para nosotros una primera gran acción para territorializar, para mover la circulación en el país, no solo lo que sucede en Bogotá, lo internacional que llega a Bogotá, cómo hacemos alianzas para que también pase por otras regiones y otras personas tengan acceso a esos grandes artistas o a esos proyectos que nos van a detonar de alguna manera y que son importantes que las personas tengan derecho a acceder a esta circulación internacional. Ese otro país está intentando llegar a través de otros circuitos y nosotros con la Red Nacional queremos que eso suceda con mayor frecuencia y sembrar un sistema de circulación de las artes escénicas a través de estos escenarios para que nos reconozcamos también entre regiones y entendamos qué están contando los artistas, cuáles son las historias que están detrás de estos proyectos y cómo eso también nos permite conectarnos y conocer quiénes somos
desde el campo de las artes. Yo creo que ese es uno de las pautas más interesantes de pensar en la dimensión nacional de este teatro que asume esa responsabilidad. El Teatro Colón de todas formas siempre ha sido el teatro nacional, pero yo creo que es este proyecto como Centro Nacional de las Artes con todo su complejo arquitectónico y sobre todo con su corazón cultural y ese proyecto como lo está planteando, que va a permitir pensarse el país también desde las regiones en alianza con estos escenarios. Y por otro lado, hay otra acción muy interesante que estamos empezando, que es la franja de casa de festivales, que es una manera de, bueno, sabemos, en nuestro país hay más de 4.000 fiestas, festivales, carnavales populares. Es un motor de la salvaguarda del patrimonio de nuestras regiones, pero también de la economía local, pero también del encuentro en comunidad, en fin. Nosotros con Casa de Festivales hemos hecho un ejercicio de empezar a conectarnos con ciertas fiestas populares de nuestro país para que las conozcamos desde Bogotá, visitantes, residentes, tengan aquí una plataforma de visibilidad, hacer los lanzamientos de estas fiestas aquí u otras acciones para encontrarnos alrededor de lo que representa esa festividad en ese territorio, pero también sobre todo para que a partir de esta casa y esta plataforma podamos invitar a la gente a conocer o a visitar estos festivales y esos festivales. Lo que hay detrás de esos festivales es la región, el turismo cultural de una región, las manifestaciones de una región, lo más a veces simbólico que nos conecta en una identidad colectiva en región. Entonces, un poco la intención sí es esta franja, pasan unas acciones aquí, unas actividades, nos encontramos, ese país que también de pronto representa esa región que vive en esta ciudad se encuentra aquí, eso es importante en el tejido social de una comunidad, pero luego invitamos a todos a ir a acompañar a ese festival o esa fiesta popular en su región y en algunas acciones nos sumamos también en territorio. Y yo creo que esa es otra manera de empezar a hilar y a sentirnos que no estamos solos, que esos gestores culturales, esos líderes culturales, esos artistas sabedores de una región no están desconectados de otros y tampoco del Centro Nacional de las Artes. Esto es un camino de largo aliento, estamos sembrando un proyecto y una visión compartida, pero por supuesto faltará mucho por hacer y esta es una semilla que no consideramos de menor importancia, pero que puede tener un potencial enorme en el futuro. Hablamos, por ejemplo, del Festival Nacional de la Cumbia, que cumplía 41 años y que estuvimos tanto aquí como en el Banco Magdalena con diferentes actividades, pero también de San Pacho, de las fiestas de San Pacho, que toda la colonia chocuana estuvo aquí celebrando sus fiestas y preparándose para invitar a todos a que en septiembre acompañemos en Quibdó esta manifestación de más de 200 años que ocurre en el Chocó. Y Petronio Álvarez, el Carnaval de Negros y Blancos, los festivales que están en diferentes regiones y que representan precisamente esa riqueza que es incuantificable de lo que somos en nuestra diversidad cultural. Las fiestas populares representan también eso, desde lo más esencial de una comunidad que se protege gracias a una fiesta popular o a un carnaval y eso asociado a la alegría, porque es que ahí también hay fiesta, hay alegría, hay encuentro y eso es muy poderoso porque eso también de otra manera nos repara como sociedad al permitirnos pues habitar lo que somos desde la alegría colectiva y desde la celebración. Lo que vivimos aquí con la comunidad chocuana por el lanzamiento de las fiestas de San Pacho, creo que no había sucedido de esa manera desde este teatro, desde este Centro Nacional de las Artes y ser protagonistas, los músicos chocuanos, en esta casa y celebrar en comunidad, creo que es de lo que tiene que suceder aquí. Yo supe por otras cosas que la plazoleta no se había pensado como un espacio de circulación artística cuando se construyó. Creo que darle vida a ese lugar, que es el de mayor acceso a todas las personas que caminan por allí y a las que llegan a la programación de acceso libre del Centro Nacional, que es el 45% de la programación nuestra, o sea, casi la mitad de la programación que tenemos es de acceso libre. Creo que es de las cosas más poderosas que un teatro público debe garantizar
por el acceso y goce de los derechos culturales que son derechos humanos que tenemos como sociedad. De las experiencias más gratificantes de lo que se ha venido sembrando en este Centro Nacional de las Artes, yo creo que sería la creación y también el sostenimiento de un encuentro como el Encuentro de Pueblos Originarios, que ha permitido reunir pueblos de diferentes regiones de nuestro país, que incluso muchos de ellos a veces no se lograban reunir en otros espacios, y sentir que tienen unos días para su propia programación. Esto es un encuentro que ya lleva 3 versiones y que ha tenido más de 26 pueblos representando aquí en una agenda absolutamente prolífica, desde círculos de palabra, desde encender el fuego y cuidarlo todas las noches y bailar a su alrededor y meditar a su alrededor, y que todos aprendamos de nuestras culturas originarias y de todos los sistemas de conocimiento que hay detrás de estas culturas, que también somos eso como país. Los saberes que pudieron dar origen a ese encuentro musical, espiritual, cultural, que fue gracias a este evento, a este encuentro anual, que además la programación del encuentro como tal se hace con los pueblos, se hace a través de una minga cultural. La mitad de la programación se propone absolutamente por las comunidades y el resto se concerta desde nuestras propuestas como equipo, y yo creo que eso es un ejercicio muy bonito de programación artística que es poco usual en los teatros. Ese diría que es uno de esos grandes momentos. El otro momento pensaría que también es la creación propia. Nosotros no somos solo un teatro de exhibición, como se le llama en la gestión cultural, o no somos solo un teatro para poner artistas en unos escenarios o abrir las puertas desde ese lugar. Nosotros somos un teatro, claro, que tiene circulación artística permanentemente, pero también somos un teatro que quiere apostarle a la creación y a la producción de las artes escénicas y de las artes vivas, y eso es fundamental para ampliar y enriquecer el acervo artístico de la nación, y con el apoyo y la presencia del Estado y de un centro cultural público como este, que solo tiene este país de esta manera. En ese sentido hemos creado muchas obras nuevas y co-creado con compañías, con colectivos artísticos y con otros teatros, y yo creo que ese es un gran logro. El modelo de gestión del Centro Nacional de las Artes se ha venido construyendo sobre 3 pilares. Un pilar misional, que tiene que ver con la programación artística, que refleje la diversidad cultural de nuestro país, que transite por las diferentes regiones de Colombia, pero que también nos conecte con lo que está sucediendo en el mundo, desde lo más ancestral hasta lo más futurista, desde lo más tradicional a lo más contemporáneo, desde lo más rural a lo más urbano. Esa confluencia de prácticas, manifestaciones y visiones sobre el mundo que confluyen aquí hace parte de la forma de entender nuestro proyecto artístico, cultural, y no solo desde la circulación de lo que ya se ha hecho, sino también desde la creación y producción para enriquecer el acervo artístico de la nación. Ese es uno de los grandes pilares. El segundo pilar tiene que ver con la mediación, los espacios vivos y la innovación, que es una manera de entender también que no solo pasa lo artístico por la sala, sino que se construye comunidad desde diferentes maneras de acercarnos a los públicos, a los espectadores, pero también a las personas que participan de las acciones que hacemos de manera activa. No son sujetos pasivos que van y ven una obra y se van. Queremos que en la agenda de mediación, que es ese segundo pilar, estemos hablando de construir una comunidad que se está pensando otras cosas, que se está cuestionando otras, que en el encuentro ve una manera de acercarnos y de pensar la sociedad como desde un lugar que nos une, y podemos construirle también a esa cultura de paz, y podemos construirle un futuro distinto también desde las artes y las culturas, que en esta esquina de Bogotá, que también se encuentra con su país en región, en otros teatros, en otros festivales, y con sus artistas que también nos visitan, esos sabedores y diferentes gestores de todo el país. Esta casa representa sobre todo una manera de habitar y de proponer otra forma de relacionarnos. Y yo creo que ese segundo pilar, que pareciera tangencial a un modelo de un teatro tradicional, es absolutamente poderoso y casi que es la clave de todo el modelo, aunque pareciera lo paralelo.
y por eso nosotros hemos hecho un gran esfuerzo porque este modelo empiece a trabajar temas de accesibilidad real, que sea un teatro que esté pensándose eso en el corazón del proyecto, y por supuesto de inclusión y por supuesto de participación, y de que los espectadores, comunidades y público general realmente incidan en la programación. Y en ambos pilares misionales nosotros hemos propuesto algo que ningún teatro ha hecho de esa manera, al menos un teatro como estos en nuestros países de la región, y es que nosotros hemos creado 5 mecanismos de programación para incidir desde nuestro ecosistema artístico y cultural y desde las comunidades y poblaciones que tenemos en Colombia en decidir parte de la programación, en que tengan acceso real a presentar sus proyectos y un poco reducir lo más que podamos la brecha social que hay de acercarse a un lugar como estos, que genera una distancia usual para una persona de cualquier lugar del país que no tiene un capital social y otras cosas que en este tipo de infraestructura se han vuelto en muchos lugares del mundo una brecha gigante para poder ser parte de un proyecto así. Y creo que esos 5 mecanismos que en su momento también tuvieron mucho esfuerzo colectivo por sacarlos adelante y los hemos estado probando, es parte de esa diferenciación que tenemos como Centro Cultural Público Nacional. Esos 2 pilares misionales pues son el espíritu, el alma del Centro Nacional, pero hay otro pilar muy importante que es el modelo de sostenibilidad. Y en ese modelo de sostenibilidad nosotros todo el tiempo estamos armando un equilibrio entre ser una casa que facilita el acceso, que busca garantizar los derechos culturales de las comunidades como un derecho humano, y que por supuesto en esa medida nosotros hemos logrado que el 45% de nuestra programación sea de acceso libre. Y el otro tema tiene que ver con una decisión de política pública que fue que todas las personas, todos los niños y niñas menores de 12 años tienen acceso libre a toda la programación de infancias, porque ese es el público más importante del futuro, el que se enamore del teatro, el público que se va a enamorar de la danza, de la música, de sus músicas, de sus culturas, de su diversidad territorial y cultural, y que se va a conectar con el mundo, porque hay proyectos de infancias también internacionales. Toda esa agenda es gratuita, es de acceso libre, como población priorizada. Y ese pilar de modelo de sostenibilidad, por un lado, genera esos equilibrios, busca esos equilibrios, pero por otro lado también está pensando en la diversificación de fuentes de ingreso y en constatar a veces una tesis que es compleja en nuestro país y que nosotros como sector cultural a veces sufrimos mucho, y es que invertir en cultura es insostenible, o que invertir en cultura es un gasto de lujo, o es precisamente un poco contra esa tesis. Nosotros, por supuesto, somos un teatro público nacional, pero también estamos buscando todo el tiempo identificar diferentes fuentes de financiación para el proyecto. Esto es una gran infraestructura y por supuesto ha sido históricamente, desde que se empezó a ampliar el Teatro Colón y la construcción de todo lo demás, una gran inversión del Estado. Pero precisamente ahora que están haciendo el proyecto también, la boletería es una fuente de ingresos, eso siempre lo será en un teatro, pero las otras que estamos armando han permitido que una parte de la programación, de hecho, se sostenga gracias a las fuentes de ingreso distintas al recurso público, que es fundamental para que funcione este teatro, pero que no es el único que tenemos, y gracias a eso hemos podido ampliar el alcance de las acciones, ampliar la participación, sostener más la circulación de las regiones acá, porque por supuesto tiene otros costos, y tratar de que muchas personas también se sientan parte, incluso la empresa privada, incluso otras comunidades. Entonces en esta casa pasan muchas cosas, pero el modelo de sostenibilidad es también una manera de reafirmar que estos teatros, centros culturales son absolutamente necesarios por su triple impacto, por su impacto simbólico, por su impacto social, pero también por su impacto económico, porque lo que se recibe y lo que se detona gracias a lo que pasa en esta casa, que es de tantas actividades y tantas posibilidades de habitarla y de ser parte, nos genera un modelo más integral, donde lo económico, monetario y no monetario representa una parte también fundamental de lo que hacemos. Y por supuesto los recursos que hemos multiplicado
después de tener el recurso básico de la programación, ha sido muchísimo para poder justamente tener más programación internacional. Todos los recursos que vienen de cooperación internacional, de aliados institucionales, de fuentes de ingreso privadas, de donaciones de empresas, de alquileres de locales, de boletería, de alquileres temporales, que también suceden aquí, pues todo eso hace parte de un modelo que consideramos va a ser muy importante y robusto con el tiempo, y que queremos que este modelo ojalá se pueda replicar en regiones y que el sector privado en también sus múltiples posibilidades pueda ver en el teatro, en estos escenarios, en las culturas y en las artes, una posibilidad de incidir y de sumarse a un proyecto que representa a un país, a una región, y que justamente aquí lo que no se puede medir, lo que es más difícil de medir, que es lo que la gente vive en su experiencia personal, individual, profunda y comunitaria, es tal vez esas semillas que luego van a dar otros frutos que como sociedad sí podremos ver, pero que es aquí muchas veces donde se siembran. La suma de estos elementos y los pilares sobre los que se viene construyendo el modelo nos va a permitir que el Centro Nacional de las Artes de Elia Zapata y Olivella se convierta en un referente en Colombia y en América Latina. Y es que son muchas las cosas positivas que podemos contarle al país. En estos 2 años han pasado más de 200.000 personas por esta casa, pero además desde ahora, gracias al liderazgo de nuestra ministra Yanaika Damani, se firmó un convenio a 5 años con RTBC, para que el sistema de medios públicos nos permita descentralizar la programación del Centro Nacional de las Artes, de lo que sucede en el Teatro Colón, pero también en todas las otras salas, la Delia, la FAN y la Plazoleta, y de esta manera llegar a muchísimos colombianos, ojalá millones de colombianos y de colombianas, a través de la televisión pública y de la radio pública nacional. El SENA es orgullo y patrimonio de los colombianos. Millones de jóvenes han encontrado en sus aulas el camino para acceder a la formación técnica de calidad. Los empresarios e industriales saben que un aprendiz fortalece el equipo de trabajo. Un pago justo a su labor es un gran impulso al desarrollo personal y profesional. La reforma laboral mejora las condiciones salariales de los aprendices. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Los derechos laborales ya no son un pedido extraviado, ahora son una ley de la República con millones de destinatarios, una ley que dignifica el trabajo de la gente que vive contra el reloj. La reforma laboral beneficia a miles de domiciliarios. Ellos dejan de ser invisibles. Adquieren derechos a la salud y la pensión, mientras las aplicaciones digitales asumen obligaciones. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.